Vas caminando por la calle y un pájaro suelta sus sorpresas encima tuyo, manchándote la cabeza y la ropa. ¡Ah, qué mala suerte! Te sientas en una banqueta en la plaza y te encuentras un montoncito de billetes. ¡Qué buena suerte! Una persona con cáncer se sana cuando su pronóstico decía que viviría por tan solo un mes más. Es un milagro. Vas al casino a jugar a la ruleta y ganas en la primera partida. El azar está contigo. Hemos aprendido muchísimo gracias al método científico. Cada vez nos es posible apreciar mejor las causas de los fenómenos y el origen del mundo que nos rodea. Pero mientras más comprendemos que detrás de cualquier suceso se esconden un sinnúmero de causas que lo explican, parece que más nos complace sujetar con firmeza la idea del azar y la suerte. No queremos soltar el resquicio de esperanza a que exista algo mágico que escape al entendimiento y a las poderosas leyes del universo. Parece que mientras más logramos aprender sobre los ciclos del agua, los movimientos planetarios, la naturaleza del átomo, las relaciones celulares de nuestro cuerpo, etc., más deseamos que exista esa fuerza aleatoria que nos pueda beneficiar o que por lo menos explique nuestras tragedias. Parece que el hombre tiene miedo a desconocer, pero también a conocer demasiado. Pocos valientes se adentrarán en los laberintos de la ciencia, la filosofía y el pensar desprejuiciado para reconocer que todo está bien determinado. Y aún así, por mucho que la humanidad aprenda del universo y sus leyes, nunca seremos capaces de captar la totalidad de sus complejas interacciones. A lo que entendemos le llamamos ley u orden, mientras que a lo que escapa de nuestro saber le llamamos caos, azar, suerte o milagro. Es paradójico, pero evidente. En tanto más conocemos, más nos percatamos de nuestra ignorancia. En tanto más nos libramos del falso azar y la suerte para abrazar las leyes universales, más nos percatamos de que seguirán habiendo fenómenos cuyas causas no comprendemos, y siempre tendremos que volver a reconocer que solo sé que nada sé. El sexto principio hermético enunciado en el Kybalión, el principio de causalidad, nos descubre que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. Este principio es el origen de todo esfuerzo científico, pues si no tuviésemos la certeza de que el universo es entendible, que los planetas tienen movimientos calculables o que la materia está organizada según leyes comprensibles, la ciencia no habría tenido ningún origen. En cambio, el científico busca las causas de los sucesos y los fenómenos para explicar aquello que le resulta incierto. De esa manera, lo que antes le parecía desconocido, milagroso o azaroso, ahora le resulta evidente, lógico o razonable, es decir, ha aprendido. Esta es la verdad que sale a relucir con el principio de causalidad. El azar y la suerte no son más que términos utilizados para intentar describir fenómenos o sucesos cuyo origen, causas o explicaciones todavía no se comprenden. El pseudocientífico o matemático, encerrado en dogmas y conceptos rígidos, dirá que el azar es calculable y hablará de la curva normal y de sus probabilidades, afirmando que existe. El supersticioso dirá que tales causas son mágicas o místicas y por lo tanto inexplicables racionalmente. El religioso hablará de milagros divinos.
El individuo que razona y comprende filosófica y desprejuiciadamente la realidad afirmará que hay muchas cosas que conocemos, pero muchas más que ignoramos. Y si se atreve a continuar con el hilo de razonamientos hasta el final, observando la realidad en toda su profundidad, comprenderá que los fenómenos tildados de azarosos, espontáneos, caóticos o milagrosos no carecen de leyes, ni surgen de la nada, sino que simplemente nuestra mente es incapaz de abarcar las causas, el origen de tales sucesos. Compréndase que ocurre así con la ciencia convencional, pero también con la brujería, las clarividencias de algunos, los fenómenos tildados como paranormales, los actos del gran Moisés y hasta las resurrecciones y sanaciones del mismísimo Cristo. Pero adentrémonos al tema con algunos ejemplos y detalles. ¿Existen las probabilidades? Si lanzo un dado, ¿qué probabilidad existe de sacar un 3? El matemático hará sus cálculos y dirá de aproximadamente un 17%, o lo que es igual 1 en 6. Entonces yo tomaré mi dado, lo agarraré con determinada cantidad de fuerza, lo lanzaré girando mis dedos de una manera particular. El dado caerá según la ley gravitacional, rebotará según la ley de acción y reacción de las fuerzas, girará y se moverá según las leyes de roce y las fuerzas centrípetas, y finalmente, tras una cantidad de tiempo medible, se detendrá mostrando un 6. ¿De verdad existía la posibilidad de obtener un número que no fuese 6? Si yo volviese a tomar el dado con la misma fuerza, si lo arrojara con el mismo movimiento de mis dedos, si le transmitiera la misma velocidad de giro, si la velocidad y densidad del aire fuese la misma, y si mi mano estuviese en la misma exacta posición que en la tirada anterior, si se cumplen las mismas condiciones que en la tirada previa, las leyes y las fuerzas trabajarán de la misma manera. Por lo tanto, el dado debería volver a arrojar un 6. Es decir, la posibilidad de que salga un 6, si se cumplen esas condiciones particulares, no es de un 17%, sino de un 100%. Pues si yo tirara el dado 500 veces, bajo las mismas posiciones y las mismas condiciones, siempre debería salir 6. De lo contrario, habría que asumir que existe algo que ha cambiado o algún factor o variable de la que no somos conscientes y que afecta el lanzamiento y el movimiento del dado. ¿Qué significa entonces una probabilidad? Como seres humanos, somos incapaces de repetir las mismas exactas condiciones 2 veces, pues aunque conozcamos todos los factores y leyes que afectan el lanzamiento y movimiento de un dado, somos incapaces de ejecutar 2 movimientos bajo las mismas exactas condiciones. Por ejemplo, en una segunda lanzada, la fuerza que aplicaremos al dado cambiará, por lo tanto, este girará de maneras distintas y rebotará en puntos diferentes al caer. El viento podría modificar su dirección o cambiar su velocidad, transformando la trayectoria del dado, aunque sea minúsculamente. O quizás se tome el dado en una posición parecida pero ligeramente diferente a la vez anterior. Todo eso cambiará el movimiento del dado y provocará una alteración en su posición final. Debido a que todo está en movimiento, como lo hemos revisado en este video, las condiciones son siempre cambiantes y nada se repite de igual manera 2 veces. Y es por este motivo que nos resulta útil comprender las probabilidades, porque las utilizamos como un cálculo que nos facilita estimar la posibilidad o probabilidad de que algo ocurra en un universo de constantes cambios y fluctuaciones, al cual no tenemos acceso absoluto, sino solo parcial, tal como hemos revisado también en este otro video, cuando hablamos sobre las verdades parciales. Yo no puedo saber con antelación si el dado dará 6, 3 o 5,
pues desconozco todo el conjunto de variables que interactúan, modificando la trayectoria del dado en el instante en que lo estoy lanzando, por lo que me contento con saber probabilidades, es decir, si mi dado tiene 6 números, la probabilidad de que salga el número que yo quiero es de 1 en 6, o lo que es igual, aproximadamente 17%. Por lo tanto, si tiro el dado 100 veces, aproximadamente 17 veces el dado mostrará un 6. Pero esas probabilidades no son nada más que un cálculo que yo ejecuto para satisfacer mi desconocimiento total de los eventos. Mi cálculo no es la realidad, sino una fantasía que yo armo en mi mente para predecir un evento futuro que me es imposible conocer con certeza. Las probabilidades me ofrecen una aproximación, rellenan mi vacío de conocimiento, satisfacen mi descontento absoluto con un parche, no de saber, sino de datos interpretables. Sin embargo, salgamos de nosotros mismos, olvidemos nuestras limitaciones y miremos como dioses. Si yo, Dios del universo, conozco todas las leyes, los sucesos, las interacciones y las fuerzas que trabajan en el mundo, tanto dentro como fuera del hombre, miraré a un humano dispuesto a lanzar un dado. Entonces el humano piensa que tiene un 17% de posibilidades de que salga un 6, pero yo veo su psicología y su carácter. Sé que el dado será aferrado suave o fuertemente. Soy consciente de todos sus procesos nerviosos y musculares, de manera que tengo conocimiento sobre la posición que tendrán sus dedos. Sabré la fuerza exacta que él aplicará sobre el dado. Conozco además la fuerza del viento y su velocidad. Por lo tanto, podré estimar la velocidad con la que el dado girará, la fuerza con la que rebotará y el número que finalmente mostrará. De manera que, cumpliéndose esas condiciones que yo, Dios del universo, conozco muy bien, el dado solo puede mostrar un 5 y jamás un 6 como aquel humano se imagina que podría ocurrir. Pues para que apareciera un 6, un 3 o un 2 y no un 5, se requeriría que el dado sea lanzado con más o menos fuerza, que el viento sea más o menos rápido y su dirección cambie ligeramente. El humano piensa que existen probabilidades, pero yo, que conozco todas las interacciones, leyes y fuerzas, y entiendo sus mecanismos, causas y efectos, sé que el dado se moverá de cierta manera y que se posicionará mostrando un 5, y bajo esas circunstancias nunca mostrará un 6 como aquel mortal ha estimado falsamente. Con este ejemplo simple y burdo se comprende la diferencia entre lo que denominamos azar o probabilidad y la complejísima realidad que nos es imposible determinar o conocer como humanos. El azar o la suerte es el nombre que damos a una realidad de interacciones, leyes, fuerzas y movimientos de riquísima complejidad, tan complejos que para describir algunos de estos fenómenos en teoría de sistemas se utiliza el concepto de sistemas caóticos. Mas quienes comprendan lo que significa un sistema caótico no pensará en azar, sino en una complejidad tan impresionante que es imposible determinar, pero que sin embargo tiene leyes ordenadas que lo hacen funcionar, como el clima o la bolsa del mercado financiero. Te recomiendo esta conferencia sobre el significado del azar y el caos desde perspectivas científicas en el tema. El universo es caótico, solo en tanto es incomprensible para nosotros por su complejidad. Creemos que un evento ocurre por azar o suerte solo porque desconocemos el entramado de causas que provocaron que ocurriera. El azar no es más que una palabra usada por el ignorante, incapaz de reconocer su ignorancia o los límites de su saber. Causa y efecto, el origen de muchos problemas. Una vez reconocido
que toda causa tiene efectos bien determinados y que todo efecto o fenómeno tendrá siempre unas causas que lo expliquen, surgen una gama de problemas ante los cuales, por ahora, dejaremos las preguntas abiertas y las resolveremos en otros videos. Mientras tanto, puedes colocar abajo en los comentarios cuáles son tus opiniones al respecto. El problema en las ciencias biológicas. Se nos dice continuamente que la vida se originó por azar, que las primeras moléculas surgieron por azar, o que los seres evolucionan por mutaciones aleatorias, entre otras tantas cosas. Pero, ¿no serán estas unas explicaciones superficiales que pretenden resolver enigmas que todavía escapan a la comprensión humana? Y digo todavía porque bien podría ser que seamos capaces de resolverlos en el futuro, pero mientras tanto se peca de soberbia ignorancia cuando se intentan explicar las cosas por azar, y más todavía cuando tales explicaciones se entregan en nombre de la ciencia. Los científicos que aborrecen lo desconocido y enigmático sin darse cuenta, y quizás por odio o rechazo al Dios que profesan los pseudocristianos, han hecho del azar y la espontaneidad su Dios más amado y su comodín favorito. El problema de la libertad. Si todo está determinado por causas bien definidas, entonces nosotros los seres humanos, ¿somos libres? ¿No será que solo creemos ser libres, pero en realidad obedecemos inconscientemente a deseos y pensamientos inculcados que nos mueven desde adentro, siendo nosotros simples marionetas de esas ideas o deseos? Y por otro lado, ¿existe alguna forma de ser verdaderamente libres, deshaciéndonos de aquellas cosas que nos esclavizan interiormente? ¿Y cuál será el límite de la libertad humana? El problema del origen de Dios. ¿Cuál es la primera causa de todas las causas? Si todo tiene causas, entonces, ¿existe Dios? Pero si Dios existe, ¿cuál es la causa que produjo a Dios? Y si Dios no existe, ¿quién ordenó las leyes del universo? Si te ha gustado este video, recuerda darle like. Así llegará a más personas, y si quieres trascenderte a ti mismo, no olvides suscribirte al canal. ¿Y tú, sabes cuáles son las causas que te determinan?